Los 144.000 Judá y Neftalí. Pastor Gabriel Gámez. Los fariseos pensaban que por descender de Abraham tenían derecho al cielo. Y algunos consideraban, somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham, pensando que eso les daba el derecho para ir al cielo. Jesús le dijo, si no hacéis obras de justicia, no podréis ir al cielo. Mientras pienso en esto, mi mente se ubica rápidamente en cómo Rubén perdió los derechos de la primogenitura, que ya miramos en la primera ocasión, y cómo también esos derechos de la primogenitura fueron traspasados a 3 personas. En este caso, Leví, Judá y José. Vayamos a Primera de Crónica, el capítulo 5, el versículo 2, para partir de este texto acerca de lo que yo quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Primera de Crónica, el capítulo 5, versículo 2. En la versión, no Dios habla hoy, sino en la versión antigua, que es la que yo tengo ahora, dice, porque Judá fue el mayorazgo sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Quiere decir que la primogenitura o el derecho de primogénito, la herencia, no dependía de la genealogía ni del nombre, porque Rubén, teniendo los derechos por nacimiento y por ser el primero, hubiera sido el que recibiera los derechos de esta herencia. Sin embargo, por no guardar el honor de su familia, por cuanto subió al lecho de su padre, perdió este derecho. Así que no es propiamente el nombre o la genealogía lo que nos recomienda delante de Dios, no es esto. En segundo lugar, tiene que ver el derecho en relación directa o proporcionalmente directa con los hábitos de carácter que nosotros podamos desarrollar o adquirir. Caracteres dignos que puedan recomendarnos para asumir el derecho de la herencia sobre nosotros. Y estos, ustedes observarán que José tuvo esas características. Leví, por consiguiente, ya lo estudiamos ayer. Pero ahora nos toca examinar el papel de 2 tribus, de la tribu de Judá y de la tribu de Neftalí. Recuerden ustedes que estamos en el contexto de Apocalipsis 7, de los 144.000, y el carácter de estas personas que hacen la bendición de pasar por las puertas donde sus nombres son inscritos. Hemos estado estudiando que Rubén, desde el punto de vista humano, no tenía nada absolutamente como para que su nombre estuviera escrito en las puertas de la ciudad. Sin embargo, fue inmortalizado su nombre. Ayer estudiamos sobre Simeón y Leví, armas de guerra, asesinos en masa. Y sin embargo, de Simeón no se da ninguna característica positiva. Sin embargo, está su nombre inscrito ahí, en las puertas de la ciudad, para que uno pueda atravesar con ellos. Y ayer dijimos, si hay esperanza para él, y su nombre fue inmortalizado, también el Dios nuestro nos da la mención y la esperanza a nosotros de poder pasar por las puertas de esa ciudad, a medida que nos identificamos con esta experiencia. Vayamos ahora, una vez que ubicamos esto, y me gustaría que vayamos entonces a ver ¿por qué no decirlo?, las palabras proféticas de Jacob, junto al lecho, Génesis, el capítulo 49, versículo 8. Génesis, capítulo 49, versículo 8. Dice las escrituras ahí, Judá, alabarte han tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león de Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, echóse como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Analicemos la primera parte, especialmente cuando dice Judá, te han de alabar tus hermanos. Dicho sea de paso, la palabra Judá, su nombre significa alabanza. Así que cuando habla de que sus hermanos lo alabarán, tendríamos que ver qué características desarrolló Judá en su carácter como para que sus hermanos se inclinaran delante de él. En las escrituras nuestra mente se ubica rápidamente qué hombre y qué patriarca dentro de los 12 tribus de Jacob era el soñador, aquel que tenía sueños y que dijo que 12 gavillas soñó en un campo y se inclinaron sobre una que estaba en el centro. ¿Recuerdan ese patriarca? José. Pero consideramos ahora de una manera diferente a Judá, porque dice que sus hermanos se inclinarán ante él y su padre también lo alabará. Entonces, ¿qué características desarrolló este personaje como para que nosotros podamos llegar a la conclusión
de que sus hermanos lo consideraron digno de confianza o digno de alabanza. ¿Qué características llegó a desarrollar en su vida de tal manera que captó la confianza de toda su familia? Y luego vamos a compararlo con José, para que apreciemos las características que desarrolló. Génesis, el capítulo 43, versículo 8 al 13. Génesis, el capítulo 43, versículos 8 al 13. Ustedes conocen la historia ahí. Cuando Jacob, presa del hambre que se estaba desarrollando en Canaán, escuchó que en Egipto estaba la bendición y abundancia de comida. Dentro de ese proceso de indagación, de investigación y de información, apareció entonces, ustedes observarán, la petición de José, que sus hermanos hasta ese momento no sabían quién era, para decirle que mandaran a su hermano que se había quedado con quién, con Jacob, en este caso Benjamín. Un día de esto estudiamos de que Rubén fue el primero en que saltó para tratar de pedir el custodio y que le dejaran ir a este hijo con él. Pero ustedes observarán en Génesis 42, versículos 37 y 38, que dice la Escritura, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir mis dos hijos si no te lo volviere. Entrégalo en mi mano, que yo te lo volveré a ti. Y él le dijo, no descenderá mi hijo contigo. Es decir que, ya estudiamos esto, ¿recuerdan? Jacob no confió en quién, en Rubén. Él no tenía ningún tipo de confianza, no se había ganado la confianza de su padre, mucho menos de sus hermanos. En cambio, vean lo que sucede en Génesis 43, 8 al 11. Entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al mozo conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo lo fío, a mí me pedirás cuenta de él. Si yo no te lo volviere y lo pusiera delante de ti, será para ti el culpante todos los días. Que si no nos hubiéramos detenido, ciertamente ahora hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre le respondió, pues que es así, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros vasos, llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo y un poco de miel, aromas y mirras y nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doblado dinero, llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales, quizá pues hierro. Tomad también a vuestros hermanos y levantad y volveos a aquel varón. ¿Qué notan ustedes acá? No solamente el liderazgo de Judá toma la iniciativa ahora para hablar con su padre, sino que en segundo lugar, el padre confía totalmente en él. Recuerden que hay una diferencia entre Rubén y ahora Judá. Rubén inclusive ofreció sus 2 hijos. Este no ofrece sus hijos, sino que dice, me tendrás por culpable todos los días. Pero le bastó la palabra de Judá a Jacob como para decir, yo sí confío en este. Si este me dice a mí que lo va a llevar y lo va a traer, yo confío en este hombre. Por lo tanto, era un líder y además de líder, se había ganado la confianza de ¿quién? De su padre. Veamos otro elemento en el carácter de Judá. Capítulo 46, versículo 28. Vean lo que dice la Escritura ahí en el mismo libro de Génesis. Capítulo 46, versículo 28. Cuando Jacob está por llegar de nuevo a la tierra de Gosén, después de tanto tiempo que no ha visto a su hijo, ¿se imaginan ustedes la emoción del corazón viejo de ese padre que pensaba que su hijo estaba muerto y ahora resulta ser el príncipe de una nación tan poderosa como Egipto? Con cuánta emoción venía. Y dice la Escritura ahí, en el versículo 28, ¿envió a quién? A Judá, delante de sí a José, para que le viniese a ver a Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. ¿A quién escogió Jacob para que fuera delante de él y se enfrentara con José y lo trajera a él para encontrarse con él? A Judá. Eso implica confianza. Vuelvo de nuevo a repetir esa palabra, confianza, liderazgo. Veamos Génesis 44, versículos 14 en adelante. Solamente voy a leer algunos textos para ubicarlos propiamente. Génesis, el capítulo 44. En ese desarrollo de la trama de la vida de Jacob y de sus hijos, especialmente de José, se da esta escena. Cuando José, después de haber inquirido e investigado, hizo la treta de que puso aquella copa en uno de los costales que mandó de regreso con sus hijos, o con sus hermanos más bien, a su padre, y luego que hizo el drama de venir y mandar a su siervo a buscar en los costales, ¿y dónde se encontró la copa? El relato dice que se encontró en la copa de ¿quién? La copa se encontró en el costal de
Benjamín, el muchacho que el padre no quería soltar y por el cual Judá había intercedido para que lo dejaran ir con él. Y en ese momento, vean ustedes el carácter de Judá, versículo 16. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? Y ahí comienza a relatar, versículo 18. Entonces Judá se llegó a él y le dijo, ay, señor mío, te ruego que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues que tú eres como Faraón. Ahora saltemos rápidamente hasta el versículo 32, cuando dice, como tu siervo salió por fiador del mozo con mi padre, diciendo, si no te volviera entonces, yo seré culpable para mi padre todos los días. Ruégote, por tanto, que quede ahora tu siervo por el mozo por siervo de mi señor, y que el mozo vaya con mis hermanos. ¿Qué notan ustedes en la actitud de Judá? Aquí intercede. No solamente intercede, sino que llega al punto de considerar por su estricta integridad a los principios. Judá ganó la confianza de su padre y de sus hermanos. Los hermanos aquí se inclinan ante Judá, a diferencia de José. José, en tierra extraña, fue bendecido, por así decirlo, después de una vida llena de dureza y trabajo, adquirió riqueza y adquirió posición en tierra extraña, y esto obligó a sus hermanos ¿a qué cosa? La palabra. A inclinarse delante de él. Pero Judá lo que hizo fue ganarse la confianza en el contacto diario, dentro del mismo círculo de la familia, no alejado de ella, sino dentro de los vínculos del hogar, en esos deberes diarios y comunes de la vida. Judá llegó a desarrollar el carácter confiable de tal manera que sus hermanos, como también su padre, pudiera alabarlo por este tipo de actos. El otro elemento que quisiera señalar de una manera especial es en el versículo 33, cuando dice, ruégote por tanto, que quede ahora tu siervo por el mozo, por siervo de mi señor, y que el mozo vaya con sus hermanos. Un mozo que estaba ahora destinado al cautiverio, un mozo que estaba destinado a ser retenido por el faraón, alguien que no quería dejarlo ir, en este caso representando al faraón José. Pero vean qué interesante, Judá está dispuesto a tomar el lugar del mozo. Cuando yo pienso en esto, mi mente se vuela rápidamente a la actitud que hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Él tomó el lugar nuestro. Nosotros estábamos siendo reclamados por el diablo. Satanás pretendía tener y mantener el dominio nuestro sobre nosotros. Sin embargo, Jesucristo vino y tomó el lugar nuestro para darnos libertad. Y al mirar esa actitud, José ya no pudo contenerse más. Y llegó un momento en que él reveló todo el secreto, dijo que era su hermano, yo soy José. Y ahora viene la buena nueva. Tienen que ir hacia el lugar y comunicarle a su padre que José está vivo, que él es el gran señor y príncipe de Egipto y que ahora quiere verlo. Primera de Crónica, el capítulo 5, versículo 1. Quisiera mostrarles algo en relación por qué, al comparar ahora a Judá con Rubén, nos encontramos por qué Rubén perdió la primogenitura. Capítulo 5, versículo 1 de Primera de Crónicas. Dice lo siguiente. Y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Hermanos, el pecado de Rubén no fue contra la sociedad o contra personas. El pecado de Rubén fue porque no mantuvo ni se preocupó por el honor de su casa ni el honor de su familia. Subió al lecho de su padre. En cambio, Judá, su preocupación fue mantener el honor de la familia. Su preocupación fue tratar de que la familia se mantuviera unida allí. Y Judá fue el que tomó el liderazgo en todos estos elementos. Fue el carácter que desarrolló de esta naturaleza lo que le provocó a Judá ser heredero de una de las bendiciones y progenitor del Mesías. De ahí que Apocalipsis, el capítulo 7, versículo 5, nos dice a nosotros que 12,000 entrarán por la puerta donde llevará el nombre la tribu de Judá. Génesis, el capítulo 49, versículo 9 ahora. Veamos otro aspecto y otro detalle que quisiera que ustedes tomen en cuenta en esta ocasión. Génesis, capítulo 49, versículo 9. Cachorro de león de Judá, de la presa subiste, hijo mío. Esta figura de león
es repetida en algunas ocasiones. Y me gustaría que ustedes puedan compararla, especialmente cuando pensamos en un león, pensamos en la autoridad regia de aquel animal que se echa sobre el campo después de haber devorado una presa, y quién se atreve a molestarlo. Aparentemente Jacob pareciera que da la idea, si un león está satisfecho y lleno y está saciado, por lo general pareciera fácil de tratar de levantarlo, porque el león cuando se echa después de estar totalmente saciado, ustedes van a encontrar que es difícil que él se levante rápido y prestamente. Así que la figura que utiliza es más o menos parecida a esto. Números, el capítulo 23, versículo 24. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a esto. El libro de Números, el capítulo 23, versículo 24. Dice la Escritura: he aquí, el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que coma la presa y beba la sangre de los muertos. El león nunca se echa hasta que termina de hacer su tarea, hasta que está saciado. Apocalipsis 5:5, la lectura bíblica de hoy. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Veamos el cuadro ahora, juntemos estos textos y tratemos de armar todo el cuadro del rompecabezas que está dándonos con relación a cada detalle del carácter de Judá. Como león, el león no puede echarse y no se sienta hasta que ha terminado su obra y hasta que se sienta satisfecho. En segundo lugar, el león impone respeto y su autoridad es enorme, de tal manera que todos guardan silencio cuando él se levanta y ruge para devorar lo que necesita. Cuando trato de unir estos dos textos, basado en esto, quisiera señalar lo siguiente. En primer lugar, hermanos, en el cuadro de Apocalipsis 5 aparece el teólogo Juan, en aquella isla de Patmos, en aquella visión del trono de Dios, llorando, porque no encuentra en el cielo y en la tierra ninguna persona capaz de abrir el libro, ni desatar, mucho menos sus sellos. Repasa en el cosmos y en la tierra y no encuentra a nadie. No hay nadie digno de vivir conforme a lo que está escrito o a la ley del Señor. No hay ninguna persona intachable, sin pecado. Y él en ese momento busca, pero no encuentra. Pero ahí, cuando él está llorando, en su mayor momento de depresión, cuando no ve solución, cuando su corazón está compungido pensando que la humanidad está presa de la desesperación y se vuelca hacia un conflicto inminente donde no hay esperanza para ellos, ahí aparece la esperanza. Ahí aparece el león de la tribu de Judá diciéndole: no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido y él ha desatado los 7 sellos. Cuando yo pienso en esta figura me da mucho en qué pensar cuando veo a María en el registro bíblico llorando junto a la tumba desconsoladamente porque su Señor se lo han llevado y no sabe dónde le han puesto. Y no se da cuenta que el león de la tribu de Judá está ahí para decirle: ¿por qué lloras, mujer? Ella no se da cuenta, pero con quien está hablando es el león de la tribu de Judá, Jesucristo, para decirle: yo he vencido la muerte, yo tengo la llave del abismo, no hay nada ahora que nos pueda retener, las glorias eternas están con su iglesia, yo soy el que tiene la llave de David, el león de la tribu de Judá ha vencido, ha devorado la muerte, ha tomado el lugar nuestro, se ha hecho nuestros hermanos, se ha puesto en el lugar nuestro y ahora nos da la oportunidad a nosotros de ser llamados no solo hijos de Dios, sino de participar de las glorias celestiales. Hermanos, en este caso, cuando yo pienso en esto, me emociono profundamente y a mi mente vienen rápidamente los textos como Hebreos 2, cuando dice que Él tuvo que participar de carne y sangre y ser semejante a nosotros y venir y descender hasta la muerte y aquel poder que nos tenía cautivo, vencerlo. Y a través de ahora de la resurrección de Jesucristo, nosotros podemos tener vida eterna. Cuando yo pienso en eso, veo entonces que el león de la tribu de Judá tiene todas las características, la capacidad y la autoridad de reclamarnos como sus hijos. Y no hay ningún poder en el cielo y en la tierra que se atreva por un momento a poner en tela de duda cuando Dios te reclama a ti como su hijo. ¿Sabías tú eso? No hay ningún poder que pueda en este momento poner en tela de duda cuando Dios te dice: tú eres mi hijo, yo te compré,
Yo soy el león que dio su vida, devoró la muerte, me satisfice tratando de vencerlo y ahora nadie puede dudar del derecho que tengo de que tú me pertenezcas. Hermano, nosotros podemos tener la plena certeza que Dios está con nosotros. Cuando hablamos acerca de Judá y cuando pienso en todo este detalle en cuanto a la vida de este hombre y este patriarca, nosotros podríamos codiciar, cuando digo codiciar, el tipo de firmeza del carácter de Judá. Judá, a pesar de los embates, él sabía lo que quería y estaba firme. En los momentos de perplejidad se mantuvo. Y me gustaría que, después de haber mencionado esto, si ustedes observan, vayamos al libro de Génesis, capítulo 49, y ustedes corroborarán la otra imagen que aparece ahí, en Génesis, capítulo 49, diciendo de la siguiente manera. La palabra. Versículo 11, 10 más bien. No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. No será quitado el cetro de Judá. ¿Qué significa esto? Segundo de Samuel, capítulo 2, versículo 4 al 11. Segundo de Samuel, el capítulo 2, versículo 4 al 11. Cuando David, cuando se dio la ruptura del reino, y las 10 tribus tomaron la parte norte y 2 tribus se quedaron en la parte sur. Los de la tribu de Judá no esperaron que los de las 10 tribus reconocieran a David como rey. Inmediatamente ellos, de acuerdo a 2 Samuel 2, versículo 4, vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Y entonces ahora ven el versículo 10. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solo la casa de Judá seguía a David, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Veamos un aspecto interesante. De hecho, David pertenece a la genealogía de Judá, o a la descendencia de la tribu de Judá. La tribu de Judá, en su galería, tiene grandes héroes. Yo creo que es una de las tribus que ha prodigado mayores héroes en todas las esferas, como reyes, como sacerdotes, o como reyes, como héroes. La tribu de Judá es la que ha proferido con mayores héroes. Vean qué interesante lo que quiero mostrarle ahora en relación a esto en 2 Samuel capítulo 2. Durante 7 años y 6 meses gobernó en Hebrón, y solamente le seguía, dice, la tribu de Judá. Había una ruptura, había una división, había un cisma entre las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Sin embargo, David, si ustedes analizan, no pretende ganar ni imponer la autoridad. Él reconoce que la autoridad viene del cielo y deja que el Señor vaya poniendo las cosas en su lugar a tal punto que esa división, luego Él viene y hace de las 2 naciones un solo pueblo. Y después de 7 años y medio de gobernar, posteriormente gobierna sobre toda la casa de Israel. Aquí se cumplieron las palabras que el patriarca Jacob le dijo a Judá, diciéndole, tus hermanos te alabarán y los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Fue cuando David fue coronado como rey, que él unió las 2 casas y él entonces fue rey de todo Israel, estableciendo una monarquía fuerte y unida. Esto es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque Cristo unió 2 cismas que habían. Primero, desde el punto de vista cósmico, el cielo con la tierra, a través de esa escalera. Cristo unió todo el universo a través de aquella cruz pendiente entre el cielo y ella. Cuando Jesucristo ahí dijo, consumado es, estaba fomentando esa unidad entre el cielo y la tierra, y ahora nosotros teníamos directo acceso al trono de Dios. Ya no necesitamos de mediador humano. Ahora podíamos penetrar a través de Jesucristo y tocar las puertas donde está el Padre y decirle, Padre mío, escucha mi oración. Y aunque a veces pareciera que se cierra, que no hay puerta o que Dios no escucha, no te desesperes, porque Dios también, el Señor Jesucristo pasó por eso cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Parecía que el cielo se había oscurecido a tal punto como que Dios
no estaba ahí. El deseo de toda la gente dice que Dios había apartado su rostro en ese momento cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario. La escena era tan terrible que agolpó tanto el corazón del Padre que Él escondió su rostro de aquella escena. ¿Cómo no debería conmovernos a nosotros el sacrificio del Hijo de Dios que unió el cielo y la tierra? Pero no solamente eso hizo. Ese sacrificio hizo de que gentiles y judíos ahora pudiéramos estar unidos bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y repetir lo que dice el apóstol Pablo: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay blancos ni negros, ahora todos nosotros somos uno en el Señor y tenemos el derecho de poder heredar las cosas eternas a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo doy gracias a Dios por lo que Jesucristo ha hecho como el león de la tribu de Judá. Él ha desatado y puede también desatar nuestra vida. Puede liberarla de todo pecado. Puede quitarle todo esclavo, todo hábito esclavizante, como también puede darnos la seguridad de que en Cristo podemos tener la plena libertad. Me imagino que las lágrimas dejaron de correr de Juan, pero también pueden dejar de correr en lo más profundo de tu corazón si tan solo le permites al león de la tribu de Judá quitar de la profundidad de tu mente aquellas cosas que estorban, que te culpan y que no te hacen sentir tranquilo como también en paz. Dios tiene poder, hermano, y tú eres la persona que es el objeto de su suprema consideración. Por esa razón, al igual como Judá tomó el lugar de Benjamín, también Cristo vino a tomar tu lugar, porque en sus manos te lleva esculpido, junto a su corazón te lleva grabado, y en lo profundo de su mente está tu nombre inscrito. ¿Cómo no va el Señor a recordarte y a cumplir su promesa contigo? Porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha prometido: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Yo creo en las poderosas palabras de Dios. Judá era confiable, cumplía con lo que él se comprometía, y Cristo no es menos que Judá, es nuestro representante y él ha dispuesto todo el cielo en favor suyo, hermanos. Como dice Hebreos, ¿cómo nosotros vamos a despreciar una salvación tan grande que Dios ha puesto en manos nuestras? No podemos, hermanos. Al pensar sobre esto, y especialmente sobre la descendencia de David ahora, vean cómo lo ligamos con Lucas, el capítulo 1, versículo 32. El Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículo 32. Dice la Escritura ahora: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará al Señor Dios el trono de David, su padre. Como decía Génesis 49, no será quitado el cetro a Judá hasta que venga ¿quién? Shiloh. Shiloh significa el pacificador, el que trae paz. Me pongo a pensar en Jesucristo cuando estaba en medio de la tormenta. En aquel Jesús que subió al monte y mandó a sus discípulos casi obligadamente después de aquel contexto de la alimentación de los 5,000, y ellos pensaban que ese era el momento de llevar a Cristo a la gloria. Ese era el momento de la revolución. ¿Se imaginan ustedes lo que podríamos hacer con un Cristo que da de comer a todos los soldados? ¿Se imaginan ustedes a un Dios que puede levantar a los muertos, todos los heridos inmediatamente que caen en la batalla, los levanta con el poder de su palabra? ¿Se imaginan ustedes qué es lo que podemos hacer con un conquistador de esta naturaleza? Esa era la mente de los discípulos, y aprovechando que había alimentado ya los 5,000, este es el momento para coronarlo rey. Jesús conocía entonces la mente de ellos y les dijo: súbanse al barco y espérenme al otro lado. Como quien dice: dejen de pensar tantas cosas, ustedes no conocen todavía mi misión, métanse. Si ustedes leen el relato, ustedes van a encontrar que los discípulos están luchando con Jesús y no se retiran y no se meten. Dice la Escritura que Jesús los obligó a meterse en el barco y a salir al lago, porque él sabía lo que en sus sentimientos y pensamientos estaba tramando. Y él dice: subió al monte entonces a orar. Pero cuando estaba en el lago se desató una tormenta terrible y enorme, de tal manera que aquellos luchaban en medio de la tormenta, comenzaban a luchar en medio del naufragio, sentían que su vida se les escapaba, y algunos, aunque eran pescadores, me imagino que eran hábiles nadadores algunos de ellos, sin embargo llegó el momento en que sintieron ¿qué? Miedo. Pero dice el deseo de toda la gente que Jesús desde el monte, aunque él estaba ahí, dice que nunca perdió de vista en la tormenta a sus discípulos. Nunca los perdió, ni siquiera por un momento. Hermanos, usted puede estar en el mar embravecido de su vida. Pueden estar las olas rompiendo, tratando de derribar a usted.
propiamente su vida espiritual. Problemas por un lado, problemas por otro lado, problemas económicos, problemas en la familia, problemas con los hijos, problemas en la educación, problemas es la palabra y la crisis es la palabra muy común en nuestra vida diaria. Sin embargo, aunque éstas parecieran arrebatarnos la paz, ahí el que vigila nunca pierde de vista a sus hijos. Y el mismo que aparece a la cuarta vigilia de la noche, dice el relato. ¿A qué hora apareció? A la cuarta vigilia. ¿Saben qué es eso dentro de la cómputo del tiempo de los romanos? Estamos hablando ya casi por amanecer. Cuando ya los discípulos, ese viaje le hubiera costado nada más 2 horas. Y ahora le estaba costando ya casi toda la noche y no habían podido llegar al otro lado. La palabra. Y cuando estaban desesperados, ahí apareció Jesús a la cuarta vigilia de la noche. Nunca perdió de vista a sus hijos. Hermanos, cuando el mar embravecido de la vida pareciera reclamar tu vida, cuando las pasiones de esta vida tratan de reclamarte y hacer presa de ti como que tú eres la víctima que le pertenece, nunca olvides que Dios nunca nos pierde de vista, que Él aparece en el momento preciso y en ese momento Él levanta sus manos para traer paz, así como lo hizo también en aquel momento con los discípulos cuando desesperadamente en otra ocasión en el lago de Galilea estaba el mar embravecido y lo despertaron desesperadamente. Señor, Señor, levántate, despierta, porque nos hundimos. Jesús se levantó con una calma enorme. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Levantó sus manos y el mar se aquietó. Cuando tú te sientas desesperado, solo levanta tus ojos a Jesucristo y verás que Él levanta también sus manos para traer paz en medio de la tormenta. Cuando yo pienso en esto, ahora comprendo un poquito más por qué en la descendencia de la galería de los de la tribu de Judá aparece David. Aparece también los 3 hebreos. Eran de la tribu de Judá, aquellos que estaban en el horno de fuego. Sin embargo, sabían que el cuarto era semejante al Hijo de los dioses. Y ahí estaba con ellos en medio de la tormenta, en medio del fuego. El fuego no lo quemó. Me pongo a pensar en Daniel, que pertenecía a la tribu de Judá. Allí arrojado a los leones, pero su carácter firme y fiel le garantizó como para que sus ojos pudieran contemplar el ángel que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cristo mismo en persona había descendido para tapar el hocico de los leones y para darle seguridad en aquel momento de refugio. ¿Por qué nosotros vamos a temer frente a la crisis final? Muchas personas tratan de ver al Apocalipsis como si fuera un libro donde solamente presenta cuadros terribles, catastróficos. No, el libro del Apocalipsis me presenta a una tribu de Judá que ha sabido a través de las pruebas a confiar en Dios y que sabe que su Dios no lo abandonará, que aunque las tormentas vienen y azotan sobre su vida, usted no sucumbe sencillamente porque su roca está afirmada en Cristo Jesús, porque usted ha desarrollado una confianza en Jesucristo y porque Jesús es su amigo. De ahí que Apocalipsis nos presenta esa enorme y grande verdad. De ahí que en Lucas, el capítulo 1:32, a Él se le entregará, dice, el trono de David, su padre. Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 5 nos revela esto de una manera dramática en el conflicto cósmico del bien y del mal. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5. Cuando el dragón pretende reclamar para sí el hijo de la mujer, la Escritura dice, y ella parió un hijo varón, el cual había de regir toda la gente con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Pero ¿qué es lo más importante de esto? Apocalipsis 2, 26 y 27. Véanlo ahora. Para mí es importante, porque por la victoria de Jesucristo ahora vean la promesa que se desarrolla acá. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre la gente y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. ¿Para quién es esta promesa? Para el pueblo de Dios. ¿Para quién es esta promesa? Para los que sufren, para los que sienten aquellos embates de la vida, tratando de que ellos se desliguen de los principios del cielo. Para aquellos que resisten firmemente a pesar de que se sienten a veces solos en contra de la corriente. Para aquellos que a veces en medio del mar embravecido
llegan al punto de esperar hasta el último momento cuando aparece aquella figura fantasmagórica, aparentemente caminando sobre el agua a la cuarta vigilia de la noche. Es para aquellos que aún en el foso de los leones pueden esperar al ángel de Jehová. Es esta promesa para aquellos que aún en el horno de fuego saben que Dios es su Salvador y no los dejará, porque son sus hijos, la cosa más preciosa que Dios tiene en esta tierra. Así que esta promesa es para usted y para mí, para nosotros que estamos en esta tierra y que tenemos que enfrentar el último gran conflicto. Dios nos ha hecho vencedores, porque Cristo ha vencido y a través de su victoria nosotros también somos vencedores. La Escritura dice, porque a través de Él nosotros podemos llegar a vencer. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, no dudemos, porque el cielo ya está en nosotros. Si bien es cierto, Juan el Bautista dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos ya está entre vosotros, porque Él era el reino de los cielos. Y ahora viene el otro elemento. Nosotros no podemos disfrutar del reino de gloria a menos que pasemos aceptando el reino de paz que Dios ofrece. Él es Shiloh, el pacificador, aquel que da paz en medio de la tormenta, aquel que da paz cuando tú sufres, cuando tú lloras, cuando tú te sientes solo, aquel que te da serenidad en medio de aquella angustia de crisis que tú te sientes enfrentando, qué sé yo, el futuro incierto. Ese es el pacificador. ¿Y cómo lo presenta Génesis? Vayamos al libro de Génesis de nuevo, el capítulo 49. Y veamos la última imagen que aparece ahí, de Génesis, el capítulo 49. Versículo 11, dice ahí, atado a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto. El pollino era la figura que se utilizaba para dar recepción a una persona que venía con un mensaje de paz. Y en esta ocasión, si ustedes ven el cumplimiento en San Mateo, el capítulo 21, versículo 7 en adelante, dice la Escritura de la siguiente manera. San Mateo 21, versículo 7 en adelante. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles, los tendían por el camino, y la gente que iba delante, las que iban detrás, clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hermanos, Jesucristo fue el precursor, como fue con Judá. Cuando Jacob venía al encuentro de su hijo, ¿a quién dice la Escritura que mandó? A Judá, para que viniera delante de José y lo trajera delante de Jacob en Gosén. Jesucristo es el precursor. Él es la persona que vino a esta tierra y sus vestidos fueron manchadas por la sangre, pero esa sangre que ahora nos reclama como sus hijos, una sangre vertida hasta el sacrificio, se abandonó a sí mismo, olvidándose totalmente de Él, hasta el punto que ahora le da a usted la autoridad, la seguridad de que usted puede gobernar juntamente con Él. Y ahora tiene usted la oportunidad, al aceptar este sacrificio, de permanecer con vestiduras limpias por el poder de Cristo, tratando de mirar hacia el futuro, la cercanía de que Él muy pronto vendrá. Y cuando los cielos se abran y esta tierra se estremezca y los grandes monumentos que los hombres han construido como semejantes a Torre de Babel caigan a la tierra y sean muladares y hechas en polvo, en ese momento nuestros ojos, nuestros labios y nuestro corazón cantará también diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesucristo es tu Salvador, no dudes de eso, te ama con un amor entrañable a tal punto que nunca te ha perdido de vista. Para terminar con el cuadro, ya de Judá hemos terminado, pero para hablar los 5 minutos que me restan, hablemos de Neftalí rápidamente. Génesis 49, 21. Dice la Escritura ahí, Neftalí, sierva dejada, quedará dichos hermosos. Cuando yo leo esto, me pongo a pensar, a Judá se le comparó como un león, a Isaacar en el versículo 14 se le compara besudo, a Adán se le compara con una serpiente, y a Benjamín se le compara con un lobo, pero a Neftalí, curiosamente, se le compara con una sierva dejada. ¿Ustedes han visto el venado? El venado por lo general es un animal tímido.
Es un animal que cuando ve el peligro, huye y escapa. Es un animal arisco. La palabra. ¿Han tratado ustedes de ponerle carga alguna vez a un venado? Eso es terrible. No fueron hechos para eso. El venado no es para ponerle carga. Pero me llama ahora la atención, especialmente cuando dice aquí en el versículo 21, que Neftalí es como sierva dejada, que dará dichos hermosos. ¿Qué es eso de dichos hermosos? Son aquellas personas que saben hablar las palabras apropiadas en el momento apropiado a la gente apropiada. Siempre tienen palabras de esperanza. Siempre tienen dichos buenos. Y levantan el ánimo de los desanimados. Y los desconsolados se sienten fortalecidos. Y los desanimados se sienten estimulados. Y aquellos que han sentido que la vida se les escapa, ahora tienen un nuevo propósito porque han escuchado dichos hermosos. Isaías, capítulo 50, versículo 4, vean lo que dice. ¿Qué significa dichos hermosos? El Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón, palabra alcanzado. Me despertará de mañana mi oído para que oiga como los sabios. Usted no puede tener lengua de sabios ni poder decir dichos hermosos a menos que conozca a Dios. A menos que su oído se despierte para escuchar la voz de Dios. A menos que usted esté en sintonía tratando de rastrear la onda celestial que viene y que puede tocar su vida. Y cuando usted llega a eso, sus labios se santifican y usted tiene dichos hermosos, palabras hermosas, palabras apropiadas y levanta el ánimo del cansado. Estas son las personas que se identifican con experiencia de Neftalí. Proverbios. Vayamos al libro de Proverbios, el capítulo 25, versículo 11. Repasemos nada más algunas palabras y algunas expresiones que considero importantes ahora. El libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 11. Dice la Escritura, manzana de oro con figura de plata, es la palabra dicha como conviene. Proverbios, el capítulo 12, versículo 25. El cuidado congojoso en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. 15:23 ahora. Alégrense el hombre con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Capítulo 16, versículo 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. Hermanos, ya el tiempo no me da más, pero en Jueces 5:18 aparece que Neftalí peleó en la batalla de Megiddo, en la parte alta del monte. No le importaban los dardos, no le importaban el peligro. Dice la Escritura que se abandonó a sí mismo para alcanzar la victoria. Neftalí era de un carácter fuerte y firme, al igual que Judá. Pero sobre todas las cosas era prudente con sus palabras. Semejantes atributos también se le dicen a David. Cuando se buscaba un hombre conforme al corazón de Dios, dice que David era no solamente hermoso, sino que sabía tocar bien el arpa. Y también se dice que él era hombre valiente, con un corazón valiente. Pero dice también de prudentes palabras. ¿Quiénes son los que estarán en el monte de Sión? Los 144,000. ¿Pero quiénes son estos? Estos son los que no han contaminado su lengua con cohecho. No son los que han levantado calumnia. No son los que se levantan rápidamente para hablar mal de su prójimo cuando éste no está. No son los que sacan conclusiones a priori en base a conceptos de cosas que les parece, dándolas por sentado. No. Estos son los como Neftalí, que sus labios se abren, pero para bendecir. Sus labios se abren para llevar a las personas deprimidas a una relación con Dios. Son personas que cuando hablan, llevan a la persona a tener una experiencia con Cristo. No andan en chismes, no andan en calumnia, no andan en cohecho, no degradan la imagen de otra persona, no comentan de otros si esa persona no está presente. Estos son los 144,000. Parte de ellas sus características. Hermanos, nosotros somos llamados a alcanzar ese ideal. Nosotros somos llamados a reproducir estas características. La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros? ¿Estamos dispuestos para que como Isaías cuando estaba en el templo y vio la gloria de Dios, he aquí esto tocó tus labios y ahora he quitado tu culpa y limpio tu pecado? He aquí ahora tus labios son santificados, pero para bendecir, para alabar y para llevar a otros a una experiencia con Jesucristo.
He aquí ahora tú debes tener seguridad porque el león de la tribu de Judá te reclama como suyo. ¿Y quién osará quitarte de su mano? ¿Quién podrá quitarte del dominio de él? No, hermanos, tenemos una salvación enorme y grande. Y yo quiero presentarles a un Cristo que realmente ha hecho todo lo posible para que usted esté de pie en el monte de Sión, para que usted esté sobre el mar de cristal, como dice Apocalipsis 15. ¿Y sabe por qué sobre el mar? Porque el mar representa donde surgen las bestias. Y cuando usted está sobre el mar implica que usted ha encontrado el dominio, ha alcanzado la victoria, ahora es vencedor y con Cristo también golpeará con su cetro de hierro aquellos vasijas de barro, donde era el simbolismo de cuando un rey tomaba un dominio y ahora adquiría la potestad de gobernar. Cristo ya rompió el poder de la muerte y ahora nos da a nosotros el cetro para que también podamos reinar con Él en los lugares celestiales, ahora por la fe, pero cuando Él venga en presencia literalmente con esa regia escolta de ángeles que lo acompañarán para reclamarnos como suyos, y Él nos esconderá, ni se avergonzará de nosotros, porque Él quiere que todo mundo lo vea, que sepa que somos sus hijos, que somos parte de su realeza, que somos su suprema consideración, y por eso las trompetas sonarán, para que el mundo se despierte y nosotros podamos ser resaltados ante los que nos oprimen ahora y podamos ser elevados sabiendo que pertenecemos a aquel que nos ha dado la esperanza más grande como es la herencia eterna. Él es el león de la tribu de Judá. Él es la persona que nos da ahora el derecho de poder pasar por aquellas puertas de la santa ciudad amada. ¿Estás listo para sostener tu bandera? ¿Estás listo para ahora adquirir tu banderín y pasar por esa experiencia? No importa si tuviste la experiencia de Rubén, no importa si fuiste hundido en las pasiones como Simeón o Leví. Lo más importante es que en Jesucristo hay poder para cambiar nuestra vida. Hay poder para que la maldición se convierta en bendición. Hay poder para quitar totalmente nuestro destino frustrado y ponernos en aras de la esperanza más gloriosa de estar con Jesucristo por toda la eternidad. ¿No creen ustedes, hermanos, que vale la pena ser siervos de nuestro Señor Jesucristo? Que vale la pena amarlo y hasta el punto de dar nuestra vida por Él, de poner nuestra vida, nuestra mente, ya no así a juegos, ya no así, como tratando de jugar con dos cosas. No, ahora sí, definidamente, poner nuestro corazón y nuestra voluntad en las manos del Todopoderoso. Dios y Padre, en este momento mi corazón se conmueve al escuchar tu palabra y las obras que tú has hecho en favor nuestro. Te alabo, Señor, por ser el precursor, por venirnos a buscar para ponernos en contacto con la familia celestial. Te agradezco por la intercesión que realizas en favor nuestro, porque no te avergüenzas de llamarte nuestro hermano, porque a través de el Hijo del Hombre como figura, la humanidad es elevada para ser puesta en contacto con el Anciano de Días. Gracias, Señor, te doy porque, al igual como Judá, velaste hasta el punto de que descendiste al poder de la muerte para vencerla, a fin de que nosotros ahora tengamos el acceso de tener la herencia de vida eterna por medio de Shiloh, el pacificador. Ayúdanos, Señor, a vislumbrar a Jesucristo como aquel que trae paz a nuestra vida, como aquel que puede calmar nuestras tormentas, como aquel que puede serenar nuestra vida en medio de un mar inquietante de incertidumbres, de perplejidades y de problemas. Ayúdanos a nuestros ojos a que podamos vislumbrar en medio de las siluetas de la noche a Jesucristo paseándose sobre los elementos de la naturaleza, controlándolas de tal manera que caminando sobre las aguas puede también controlar nuestra vida y darle la paz que tanto buscamos y anhelamos. Te pido, Señor, que toques el corazón de cada joven y de cada persona aquí, para que por encima de venir a tratar de escudriñar qué tipo de predicación y qué tipo de reglas hermenéuticas u homiléticas se siguen, tratando de dejar la escolaridad, podamos dejar de que nuestros corazones sean sensibilizados por el poder de Dios. Ayúdanos a quitar la intelectualidad nuestra y abandonarnos propiamente como somos en Jesucristo. Permite, Señor, que seas tú quien puedas transformar nuestras vidas, que puedas elevarnos y levantarnos como pobres para ponernos en posesión de la gloria eterna. Hoy, Señor, queremos clamar en nuestro corazón también como lo hizo aquella gente cuando sobre un pollino entrabas a Jerusalén diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor.
Hoy nuestros corazones también quisieran decir: bendito Señor, porque tú has venido a mi vida, porque nos has rescatado, porque nos salvas y somos tu preciosa joya que tú reclamas como tuyas. Por esta razón, dale seguridad a cada persona, dale esperanza de que en Cristo somos más que restaurados a la gloriosa imagen de nuestro Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a ir de gloria en gloria y a permitir que el Espíritu de Dios grabe su propia imagen en nuestro corazón. Permite, Señor, que cada joven alcance victoria, que como Judá pueda ser firme ante los embates del enemigo, que cuando Satanás inclusive trate de desatar toda su fiereza sobre ellos, que ellos puedan, como Martín Lutero, decir: no tengo temor aunque tenga 1000 demonios a mi alrededor, porque yo sé en quién he confiado. Por la fe sostengo que Jesucristo es mi Señor y a través de su palabra sé quién es Él. Que puedan, como Daniel, decir: Señor, al Dios que yo sirvo no ha permitido que los leones me hagan daño, porque el Señor ha descendido y ha tapado el hocico de ellos. Como los 3 hebreos, que puedan ellos decir: si el Dios a quien yo sirvo me libra, bien, y si no, sepas, oh Dios, o sepa, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. Dale ese carácter firme que le diste a la tribu de Judá, para que los jóvenes sean en esta generación lo que tú esperas de ellos. Dale ese carácter a los padres que están aquí, para que ellos también construyan sobre Jesucristo, y cuando el fuego de prueba venga, como oro salgan más purificados, como la plata más refinados y como los metales más relucientes. Señor, danos la experiencia de poder reflejar el carácter de Jesucristo. Ayúdanos a alcanzar victoria, a depositar nuestra vida delante de ti. Perdónanos por nuestras faltas y nuestras dudas, incredulidad, por nuestras pasiones malsanas, por nuestras corrientes de vida insatisfechas que a veces se olvidan de un Dios que tiene el control. Pero hoy, Señor, nuestros ojos se levantan y ante el trono de Dios miramos al león de la tribu de Judá, que me dice: no llores más, no tengas que estar llorando, porque yo soy tu Salvador, yo soy tu Redentor, y he desatado los sellos. También puedo ordenar tu vida y desatarte de todas aquellas esclavitudes que te atan a esta tierra. Señor, reclamamos ese poder y pedimos que tú nos uses para hacer bendición a los demás. Utiliza a cada persona y permite que esta semana no solamente prepare y disponga la mente y el corazón para esa nueva experiencia bajo el liderazgo de un nuevo pastor, sino que también ellos, con o sin pastor, puedan ellos depender de Jesucristo, que puedan ellos seguir hacia adelante como viendo al invisible, sabiendo que nuestra ciudadanía está cerca de donde esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en aquel momento, cuando los cielos se abran, Señor, cuando las trompetas suenen y cuando el Hijo de Dios descienda, permite que nosotros también podamos estar dentro de ese grupo, que pueda entrar por la santa ciudad, por aquellas puertas, ya sea como Rubén, como Isaacar, como Zabulón, como Dan, como Simeón, como Leví, como Judá. Señor, danos el privilegio y la capacidad de poder entrar por las puertas de la ciudad amada. En tus manos quiero depositar a cada persona. Santifica nuestros labios y haz que cuando se abran, se puedan abrir para bendición, se puedan abrir para consolar, se puedan abrir para fortalecer, y no, como dice Santiago, La palabra. para levantar incendios grandes que puedan destruir vidas. Ayúdanos para que nuestra lengua sea santificada por el Espíritu de Dios y que tengamos lengua de sabios para hablar palabras alcanzadas, pero despierta nuestro oído para que podamos escuchar tu voz. Pues lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. En comentario destacado tienes el link a la lista de sermones.